Bueno, pues vamos a terminar nuestra intervención en el curso con un tema que es absolutamente controvertido, que es el de las infecciones de orina. Llevamos un siglo dándole vueltas a la situación esta. Bacterias, malformación y consecuencias de las infecciones. Esto para la gente joven era como cuando yo empecé, se veían las cicatrices renales mediante una urografía. Hoy en día pues ya se hace con la gamografía. Y entonces estas respuestas pues vamos a formularlas a partir de una serie de preguntas que van a ver cuáles son. Si esto avanza. ¿Pasa algo? Parece que se bloqueó esto o pasa algo aquí. ¿No? ¿Está encendido? También podría darle aquí, pero no. ¿Cómo que nos pasa esto? No, pero tampoco avanza. Aquí las paso. Ah, pues ya está, yo se las paso. Es que no. No. ¿Ah, sí? Pero hacia allá, ¿verdad? Sí. Okay. ¿De qué? ¿Sí? Ah, vale, muy bien. Bueno, pues entonces la pregunta, la primera es cómo entran las bacterias en la vía urinaria. Dentro de la historia del tema de las infecciones de orina, pues hay algunos artículos que deberían ser puestos como los top, deberían ser como los que han abierto caminos, y uno de ellos pues es el que le muestro aquí. Es un trabajo que hizo el grupo del doctor Vivaldi, que no era el músico, sino que era el doctor Vivaldi que trabajaba en Boston. Y entonces hicieron un trabajo interesantísimo que era poner en contacto bacterias, en este caso era Proteus, simplemente introdujeron bacterias en la vejiga de animales de experimentación y comprobaron cómo las bacterias tenían capacidad de ascender y de subir al riñón. Es decir, que ahí supimos que la infección de orina, pues la causa más importante, porque luego hay algunos niños que tienen sepsis de origen urológico, sobre todo los neonatos, pero lo más importante es la infección urinaria vía ascendente. En general, por bacterias de tipo coli que están presentes pues, en el caso del prepucio pues, de los varones, en los genitales de la niña. Siguiente pregunta. ¿Por qué imponen tanto respeto a las infecciones de orina que ha motivado que en una época, por ejemplo, todos los niños con reflujo se intervinieran quirúrgicamente sin ninguna excepción? Motivó que se pidieran cistografías en muchos casos a todos los niños con infección de orina sin excepción. ¿Por qué? Bueno, pues ven aquí este artículo del año 63 donde aparece la palabra muerte. Obviamente estamos en una época en la que aún no se podía hacer diálisis, en una época en la cual se disponía de muy pocos antibióticos, en una época en la cual el diagnóstico era muy complicado, pero se asimiló, digamos, un gran miedo a las infecciones de orina por su asociación, por supuesto, con muerte y previamente con insuficiencia renal crónica, por la presencia de las cicatrices. Y acto seguido, pues se relacionó el reflujo vesicoureteral con lo que se llamó pielonefritis crónica, que es el primer término que se utilizó para hablar de la presencia de las cicatrices renales. Después se utilizó el término nefropatía de reflujo, que es un término inexacto, como veremos luego, puesto que el reflujo no es la causa de las cicatrices. Y hoy en día se utiliza el término nefropatía, escarnefropatía, es decir, nefropatía cicatrizal. Aunque a mí me gusta más el término nefropatía displásico-cicatrizal, porque hay muchos niños con reflujo que asocian, además, congénitamente, pérdida de parénquima, para lo cual históricamente se ha utilizado un término que es un término pues muy inexacto, que a mí es que me repele ese término, que es de cicatrices congénitas. ¿Cómo va a haber cicatrices congénitas si no hay infecciones intraútero? Lo que son lesiones de displasia, son lesiones de pérdida de tejido renal. Bien, bueno, pues ante la circunstancia esta de que muchos niños, fíjense cómo históricamente la pielonefritis crónica o la nefropatía de reflujo se ha considerado como la causa más frecuente de insuficiencia renal crónica en niños. Hoy en día en países
avanzados, ya prácticamente no hay ni un niño que llega a insuficiencia renal crónica por nefropatía de reflujo. Lo que sí llegan es por pérdida de parénquima. Por eso a veces los términos se entremezclan un poquito. Bueno, pues ante la posibilidad de fallecimiento pues, y muerte por uremia, pues se ensayaron dos opciones. Una es la profilaxis antibiótica. Entonces, durante mucho tiempo, hasta un artículo que les mostraré luego, que hicimos nosotros en el 2006, todos los niños con reflujo, tuvieran reflujo 1 o 5, se trataban con profilaxis antibiótica. Y antes de la profilaxis, también, por supuesto, se hacía el tratamiento quirúrgico. Es decir, nosotros, y supongo pues que el doctor Eseni igual, cuando hace años teníamos un niño con reflujo, fuera el grado de reflujo que fuera, lo mandabas a la cirugía. Hoy en día eso es otro de los temas pues, que ha cambiado notablemente, y una de las cosas que ocurre en cada hospital que depende de la relación entre el internista y el cirujano, entre los urólogos y los nefrólogos, porque puede haber mucha disparidad. Y entonces todos ustedes en sus hospitales saben la disparidad que pueden tener con los radiólogos, con los cirujanos, si a este lo opero, si no lo opero, y es importante tener una buena relación con los urólogos, al menos de respeto. Es decir, sí, no, es así, yo me he llevado muy bien con mi cirujano, porque si él operaba a algún niño que yo creía que no debía operarlo, yo me callaba. Y si él veía que yo no le mandaba a niños con reflujo a operar, él se callaba igual. Y no me decía nada. Es decir, gracias a eso, porque, como dijimos ayer con los cálculos, la visión que tenemos los cirujanos y los internistas, o en este caso los nefrólogos, es muy distinta para muchos temas. Y entonces es muy importante tener suerte de con quién te encuentres, digamos, en el otro lado, en el lado quirúrgico. Bueno, total, que se idearon muchas técnicas quirúrgicas para operar el reflujo, como por ejemplo pues, la técnica de Politano, donde básicamente todas estas técnicas lo que hacían era aumentar la longitud del túnel submucoso. Es decir, cuando un niño tiene un reflujo es porque el uréter entra casi perpendicular en la vejiga, es decir, con muy poquito túnel submucoso, es decir, no hace el arco, la S. Y en cambio lo que hacía el cirujano es ampliar el túnel submucoso para que a la orina le costara subir al riñón y no pudiera subir al riñón. Eso es. Lo que ocurre que se aprendió con el paso del tiempo cómo la propia naturaleza aumentaba la longitud del túnel submucoso. Y ese fue el gran avance cuando grupos de héroes de los años 80 dijeron, vamos a ver qué pasa. Bueno, héroes ellos y los padres de los niños. Vamos a ver qué pasa si no operamos. Y eso fue el gran avance porque hasta entonces operaban todos. Bien, vamos a continuar. Siguiente pregunta. ¿Pero de verdad el reflujo es la causa de las cicatrices? Nefropatía de reflujo. Bueno, fíjense este artículo, año 83, tampoco es un artículo tan viejo, donde cuando aún se veían las cicatrices con urografía, esto que ven aquí, estas dos líneas, es el comentario del editor de la revista. Porque resulta que este grupo había visto que no todos los niños con cicatrices tenían reflujo. Y entonces el editor de la revista dice, ese trabajo, sorprendentemente, revela que en la mitad de los casos se falló o no se pudo demostrar reflujo. Porque ellos estaban convencidos de nefropatía de reflujo. Es decir, que si hay cicatrices tiene que haber un reflujo. Y los autores contestan al editor y le dicen, nosotros también nos sorprendimos, e incluso dicen que a los pobres críos les repitieron varias cistografías, porque se asombraban de que no tuvieran reflujo. Entonces, fíjense, ¿qué ocurre? Bueno, pues lo que ocurre es que, como dije ayer, no sé por qué motivo, a veces hay trabajos que son trabajos adelantados para la época. Y este es uno de ellos. Este es un trabajo que nombraré luego, por cierto, donde un grupo de investigación pues, producía pielonefritis inyectando bacterias por vía hematógena, por vena. Y entonces, según la teoría de que el reflujo tiene que producir las cicatrices, si metías bacterias por vena, pues no tenía por qué pasar nada. Pues se producían unas cicatrices de campeonato, porque es algo obvio. Es decir, para tener cicatrices tienes que tener inflamación, no reflujo. Tienes que tener inflamación.
Entonces, ¿qué es la cicatriz sino lo que queda en el campo de batalla, de la lucha entre nuestros leucocitos y las bacterias? Entonces, ahí se produce una necrosis tisular producida por la inflamación, y lo que da las cicatrices es la inflamación y no el reflujo. Lo que pasa que es verdad que en los reflujos 4 y 5 son más frecuentes las cicatrices, y eso es algo que hoy en día, pues la explicación sencilla es decir, no, es que las bacterias suben más fácil, no sé qué, todo eso es complejísimo, todo es complicadísimo. Yo estoy seguro que lo que tienen reflujo 4 y 5, como veremos luego, son los que se defienden peor de las bacterias coli. Pero bueno, vamos a no adelantar. Y entonces ya, en los años 90, pues ya se aceptó que el reflujo estéril no producía las cicatrices, que no era la causa de las cicatrices, y entonces fue cuando se empezó a llamar nefropatía cicatrizal. Se ha extendido tanto el término de nefropatía de reflujo que hoy en día en muchísimos artículos sigues viendo que la gente usa el término nefropatía de reflujo. Pero yo sigo pensando que lo correcto es decir nefropatía cicatrizal, o mejor, nefropatía displásico-cicatrizal, porque con mucha frecuencia los varones, sobre todo los varones con reflujos de alto grado, tienen lesiones de displasia. Incluso hay una asociación de reflujo de alto grado en varones donde el riñón que está encima del uréter refluyente es displásico 100%, es decir, es un riñón que no funciona. Es decir, que son lesiones congénitas, aunque no cicatrices congénitas. Bueno, entonces ven que le estamos quitando importancia al reflujo, pero por lo menos, aunque el reflujo no origina las cicatrices, hombre, por lo menos era la causa de las infecciones de orina, ¿no? Porque eso es lo que nos han enseñado y es lo que dicen siempre los cirujanos. Opere usted a este niño del reflujo para que no tenga infecciones de orina. Eso seguro que lo oyen ustedes en sus hospitales continuamente. Bueno, pues obviamente es muy fácil. Si yo tengo aquí bacterias en la vejiga, si hay reflujo, es muy fácil que las bacterias suban, ¿no? Pero lo que no está tan claro es por qué, si tengo reflujo, por qué las bacterias pasan del exterior adentro. Eso nos explica por qué haya reflujo. Bien, pues les voy a dar unos argumentos para decirles que todo esto es mucho más complicado que la asociación reflujo como causa de infección de orina. Bueno, a todas estas, hoy en día, en algunas revistas de cirugía, o además de cirugía, puede leerse, ¿qué prefiere usted? ¿5 años de profilaxis o una inyección endoscópica? Eso ahí no se lee bien, pero lo que dice ahí es eso. ¿Qué prefiere usted? ¿Una inyección endoscópica, es decir, tratamiento endoscópico del reflujo? ¿O quiere usted 5 años de profilaxis antibiótica? Eso es una falacia, porque ya les contaré ahora que históricamente se sabe por todas las series que se han hecho de reflujo que los niños que se operan de reflujo siguen teniendo infecciones de orina, porque esto es mucho más complicado. Bueno, primer argumento. Esto es una serie cuando no se utilizaba la profilaxis, una serie de niños con reflujo, otra serie de niños sin reflujo, y la recurrencia era mayor en los niños que no tenían reflujo que en los niños que tenían reflujo. Es decir, si el reflujo es la causa de las infecciones, ¿por qué niños sin reflujo la recurrencia era mayor? Segundo argumento. Saben ustedes que el reflujo tiene bases genéticas, que cuando tienes un niño con reflujo tienes un 34% de posibilidades de tener un hermanito con reflujo. Bueno, pues fíjense por qué no se diagnostican los hermanitos, por qué no tienen infección de orina. Entonces fíjense que hay solo un 15% de hermanos de niños con reflujo, que a su vez también tienen reflujo, solo un 15% tienen infección de orina. El resto no se diagnostican porque no tienen infección de orina, pero sí tienen reflujo. Entonces, si el reflujo es causa de infección de orina, ¿por qué esos niños no tienen infección de orina? Tercer argumento. Esto es de la época en la que se operaban todos. Este es el momento de la intervención. Ve que pone aquí ureteroplastia. Y entonces siguen teniendo infecciones de orina después. Lo que ocurre es que es verdad que tienen menos infección de orina parenquimatosas, que son, es decir, las pielonefritis, que son estas. Pero es que seguramente a los controles sin reflujo seguramente les pasa igual. Es decir, va reduciéndose la tasa de infección de orina. Cuarto argumento que para mí es el más demostrativo, ¿no? Este es otro trabajo que sería del top estos de las infecciones de orina, porque fíjense que controlaron a mujeres que de niñas se operaron de reflujo. De niñas tienen reflujo, se operan, se hacen adultas, tienen sus embarazos. Bueno,
Pues la frecuencia de infección de orina en las que tuvieron reflujo, pero ya no tienen reflujo porque se lo habían quitado, la frecuencia es 4 veces más alta. Si no tengo reflujo ya, porque tengo una incidencia 4 veces más alta de infección de orina. Obviamente, aquí ven que les voy llevando a que todo esto es muy complejo y que existen bases genéticas absolutamente. Es decir, las personas con infección de orina, muchas de ellas se defienden mal de la bacteria coli. Y quinto argumento, esto se puede leer en cualquier libro, ¿eh? El reflujo es un hallazgo común en pacientes con infección de orina y contrasta con una incidencia de 1% en población sana, y eso indica que el reflujo es importante en la patogénesis de la infección de orina. Solo 1%. Pues, ¿y una porra? Porque resulta que los alemanes, ustedes saben que a veces son cabezas cuadradas, pues hubo un hospital donde a todos los niños, pobres niños que iban al hospital porque tenían un grano en la nariz, los pobres tenían unas anginas, lo que fuera, les hacían una cistografía. Y la frecuencia de reflujo no era 1, 28%. Era 28%. Y fíjese cómo los niños, por ejemplo, con 6 meses, el 64% tenían reflujo. Y cómo a medida que los niños, pues claro, esto no es longitudinal, es decir, es transversal, pero los niños con 1 año, pues tenían 47, con 2 años 29, es decir, que hay niños que fisiológicamente tienen el túnel submucoso cortito. Y entonces, a medida que crecen, el túnel submucoso va creciendo y entonces desaparece el reflujo espontáneamente. Para que vean lo complejo que es todo esto. Y en otra serie, y en otro artículo que se publicó el año 2000, pues ven, la tasa es 31%, no es 1%. Es decir, que si hiciéramos cistografías a muchos niños, que por cierto no hay que hacerlas, pues verían que la frecuencia de reflujo es más alta de lo que se cree, y muchos niños tienen reflujo sin infección de orina. Bueno, esto era lo que les decía yo, los héroes estos que hubo en los años 80, una serie de grupos, el grupo de Birmingham, por ejemplo, que dijeron, vamos a ver qué pasa si no operamos a los niños. Entonces vieron que esto no lo ven bien, pero esto es el tamaño renal. Entonces no variaba el tamaño renal si se operaban o no se operaban. ¿Por qué? Porque el daño ya estaba hecho. Este es un trabajo que presentó el Grupo Internacional para Estudio del Reflujo, esto fue en Jerusalén, que fue el primer congreso internacional en el que estuve yo, y entonces vieron que la tasa de nuevas cicatrices no cambiaba si operabas o no operabas a los niños. Y también se observó cómo cuando se dividían en 4 grados, porque ven que aquí están 4 grados, la desaparición del reflujo era cada vez más importante cuanto más bajo era el reflujo. Es decir, que había muchos niños que el reflujo se les curaba solos. ¿Vale? Por lo tanto, lo que ha pasado hoy en día con el reflujo, la equivalencia es lo del modelo geocéntrico de Ptolomeo. Si se acuerdan, Ptolomeo decía que la Tierra era el centro del universo y todo giraba alrededor de la Tierra. Y durante mucho tiempo el reflujo estuvo en el centro. Y hoy en día el reflujo lo ponemos en un ladito. Lo ponemos en un ladito porque la importancia del reflujo es solo 2 cosas. Una, y la más importante, no es el reflujo. Como verán luego, la intensidad del reflujo es importante, pero sobre todo por la pérdida del parénquima. Es decir, la cuestión es que el reflujo es una malformación que se asocia con displasia renal y muchos de ellos nacen con menos nefronas. Y luego hay algunos casos en los que cuando hay hiperpresión en la vía urinaria, el daño renal es muy importante. Por supuesto que el daño renal puede ser muy importante. Es decir, el reflujo hay que tenerle miedo cuando es un reflujo secundario y cuando se asocia con pérdida de parénquima. Bueno, pues todo esto, si tienen interés por el tema, pues les recomiendo el artículo que está libre en internet, que es de un amigo mío, el doctor José Manuel Fernández Menéndez, que escribió este trabajo que es precioso, que dice, ¿es posible cambiar el paradigma reflujocéntrico? Pues sí, que es un poco lo que estamos intentando, pues cambiar los nefrólogos infantiles sobre este tema. Bueno, entonces, pregunta número 7. ¿Pero existe la nefropatía de reflujo? Por supuesto que existe la nefropatía de reflujo. Si tienen ustedes un paciente con un mielomeningocele y vejiga neurógena y no lo tratan adecuadamente y no ponen sondaje intermitente, etcétera, el daño renal es brutal. Es decir, la hiperpresión del reflujo es terrible. Bueno, pues fíjense cómo nosotros, con nuestras pruebas de concentración que les conté el otro día y que luego pues hablaremos algo, fíjense cómo en niños con reflujo la frecuencia de lesión funcional, es
decir, defecto de concentración, aumento de la microalbúmina, aumento de la NAS, era de un 69,5% de los niños tenían daño renal, porque tenían hiperpresión. Pero esa hiperpresión es transitoria, porque o bien los operamos o bien se curan solos. Y entonces, cuando ya los reflujos se han curado, solo hay un 18% con alteración funcional, porque ya lo que queda son las cicatrices, la lesión de las cicatrices, porque ya no hay la lesión de la hiperpresión. Y fíjense cómo los niños que quedaron con defecto de concentración, aunque no sé si lo verán bien, este es un trabajo que publicamos en 2008, pues eran los que tenían pérdida de parénquima renal, cicatrices, uni o bilaterales, riñón atrófico, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces fíjense cómo lo que nosotros vimos, que el deterioro observado en la función tubular se relaciona con la pérdida de parénquima más que con el grado inicial de reflujo. Es decir, resumiendo, existe una nefropatía de reflujo, pero la verdadera es la de la hiperpresión, porque luego, cuando ya el reflujo ha desaparecido, ya no hay reflujo, no lo puedes llamar nefropatía de reflujo, sino llamarlo nefropatía cicatrizal o displásico cicatrizal. Siguiente pregunta. Esta es una de las preguntas hoy en día más controvertidas. Es decir, sí hay que hacer cistografía a los niños con infección de orina. Entonces ahí hemos estado dando vueltas los pediatras y los nefrólogos infantiles históricamente, hemos dado miles de vueltas y hoy en día pues estamos intentando llegar pues a una conclusión, que es una conclusión difícil de aceptar por muchos grupos, es si pasa algo si no diagnostico un reflujo pequeño. Entonces mi respuesta es por supuesto que no pasa nada. Bien, sigo. Este señor es el doctor Fanconi, para los que el del otro día que decíamos de Fanconi, que se nombra tanto. Entonces, yo estudié con el libro este de Fanconi, y entonces fíjense, en el año 67, pues Fanconi decía que solo había que hacer exploración radiológica si la piuria, es decir, la leucodeturia, se prolongaba durante mucho tiempo, es decir, cosas que por supuesto han ido cambiando con el paso del tiempo. Y el doctor Rubin Ibarra pues decía, aunque esto no se lee porque me has hecho lo del MAC y me has cambiado todo, pues decía que parecía prudente hacer cistografía a todos los niños con infección de orina, Bueno, esto que les voy a poner son artículos publicados en la última década para que vean cómo ya, fíjense lo que dice, disminución de la importancia del despistaje y el tratamiento de los niños con reflujo. La CUMS y las pruebas con radioisótopos consumen tiempo, son costosas y desagradables, exponen a la reacción y en el caso de la CUMS puede perversamente causar infección de orina, porque con el sondaje puedes producir infección de orina. No existe un protocolo ideal después de padecer la primera infección. Un protocolo agresivo es muy sensible, diagnostican muchos reflujos, pero conlleva altos costos económicos y de radiación con un beneficio cuestionable. Pediatrics de 2013, que no es cualquier revista. Es decir, que fíjense cómo hoy en día pues, se está cambiando todo esto. Y una de las cosas que yo siempre digo, por ejemplo, este es un trabajo que se publicó en el Pediatric Nephrology del célebre Dr. Gordon, donde fíjense cómo para llegar a la cistografía, esto de aquí, pues aparece la ecografía, aparece dilatación de vía urinaria, no sé qué, y yo siempre digo cuando hablo de esto ante un foro de nefrólogos y les digo, pero es que nosotros somos nefrólogos. A mí usted, ¿por qué me habla de dilatación y de la edad y de no sé qué? El nefrólogo no tiene pruebas funcionales renales para saber sospechar si existe reflujo o no, amigo, porque el objetivo prioritario es diagnosticar los reflujos de alto grado y no solicitar CUMS que pueden ser normales. Es decir, a mí las fotografías normales es que me han puesto siempre enfermo, porque siempre dices, no, hombre, pues bueno, se radia un poquito. Ahora ya con las sonocistografías ya ni siquiera radias. Dice, bueno, la sonda duele un poquito. Los niños es que las pasan canutas, los niños tienen pánico a las cistografías. Y entonces, la cistografía normal, es que eso hay que intentar evitarlo. Es decir, tú tienes que sospechar el niño que tiene reflujo y sospechar el que no lo tiene. Y entonces yo creo que eso se puede hacer con función renal, como les voy a demostrar ahora. Es decir, ¿se pueden seleccionar las pruebas de imagen utilizando pruebas de función renal?
Bueno, entonces aquí aparece otra vez la prueba de concentración, les hablé el primer día, donde les dije que es una prueba muy sensible porque si se altera cualquiera de estos pasos, manejo del sodio, hipertonicidad de la médula, los transportadores de urea, la sacoporina, pues cualquiera de estas cosas produce un defecto de concentración. Los que están, digamos, en contra del uso de estas pruebas siempre dicen lo mismo. Bueno, y tienen razón, ¿no? Dicen, no, si es que la lesión es unilateral, del riñón sano viene orina sana. Entonces, bueno, el caso es que nosotros tenemos unos valores de normalidad y si sale mal, pues muchas veces con afección en un riñón siguen saliendo las cosas mal, ¿no? Y en el año 71 ya por supuesto, se había descrito que el reflujo vesicoureteral trastornaba la capacidad de concentración. Eso se sabe desde hace muchísimos años. Lo que pasa es que nos hemos ido olvidando de eso un poco. Bueno, pues el trabajo que les voy a enseñar para mí tiene un cierto contenido emocional, porque ha sido la tesis doctoral de mi hija, que la ha leído pues hace un mes. Papá la ayudó un poquito, pero fíjense que hicimos un estudio amispectivo, es decir, todos los niños que teníamos de la consulta y los que fuimos añadiendo, 160 niños que tenían la CUMS realizada y tenían función renal. Tenían morfología y función. Entonces, reunimos a 63 niños con reflujo y 100 con cistografía normal. Y entonces fíjense cómo los niños con reflujo, por supuesto, concentraban peor que los niños con cistografía normal, aunque no había diferencias en la lúmina y en la NAR. Y entonces, aunque esto ya le digo, pues es todo pues un trabajo de 100 páginas, entonces es complicado resumirlo, pero sí decirles que intentamos ver qué opción daba mejor sensibilidad y mejor valor predictivo negativo. Y lo que nos salió es que si combinábamos anomalías morfológicas que no fueran las ectasias, porque las ectasias son los que joroban todo, las dilataciones leves estas, que muchas no pasa nada. Entonces, si son anomalías morfológicas graves, sin las ectasias, anomalías funcionales o morfológicas y funcionales, que a veces coinciden, el valor más alto el valor predictivo negativo más alto era este. Es decir, si tienes un niño que concentra bien y la ecografía es normal, aunque haya tenido 23 infecciones de orina, no le pidas la cistografía. Fíjese que avance. ¿Entiendes? Y cuando vamos al reflujo 4 y 5, que es grave, que es el que nos importa, pues ven que no se nos escapa ni uno. Porque de los 27 grados 4 y 5, había 7 que tenían solo anomalías funcionales y la morfología era normal, y había 20 que tenían morfológicas y funcionales, es decir, que no se nos escapó ni uno. Entonces, fíjense, yo si tengo un niño, si tengo un niño con anomalías morfológicas y o funcionales, le pido la cistografía, si no, no. Fíjense qué sencillo. De tal modo que hemos hecho nuestro algoritmo, que eso, por supuesto, para la comunidad científica, pues esto es un pecado mortal, claro. Porque, claro, fíjense que llegamos a la cistografía por dos vías. Vía función renal, y solo obviamos la función renal cuando son cosas realmente importantes. Una hidronefrosis, es decir, la pelvis mayor de 2 centímetros, o cuando la pelvis es menor de 2 centímetros, pero tiene anomalías morfológicas asociadas importantes, como cicatrices, riñón atrófico, dilatación de uréter, ureterocele, es decir, cosas gordas. Pero el resto, para llegar a la cistografía es si, y ya les digo, hayan tenido una infección de orina o 45 infecciones de orina, pues es vía pruebas básicas de función renal. Porque ven que sencillo. Nuestra indicación de cistografía es anomalías morfológicas y funcionales. Y es darle la vuelta a la tortilla. Es decir, yo tengo un niño que tiene una anomalía morfológica o funcional y tengo que saber por qué. Entonces, claro, si tiene un uréter dilatado tendré que saber por qué está dilatado. Si el niño concentra mal tendré que saber por qué. Y ahí le pido la cistografía para ver si tiene un reflujo. ¿De acuerdo? Bueno, esto que les he dicho es nuevo, voy a intentar publicarlo en Pediatric Nephrology, como me ha pasado 1000 veces, el director me dirá que no, pero bueno, yo sigo en mi lucha de que la función renal, y ven que aquí no nombramos la creatinina ni la cistatina. ¿Por qué? Porque son muy poco sensibles. Es decir, cuando la creatinina sube ya es que el daño renal es importantísimo, por eso hay que usar albúmina, NAG y hormonalidad. Siguiente pregunta. Pero si el reflujo no es la causa de las infecciones, ¿por qué se produce? Yo estoy harto de ver de
que hay madres que dicen, no, es que es el baño del colegio, que la niña coge la infección en el baño del colegio, o porque es que fue a bañarse y resulta que no le cambié el bañador. Y eso es una cosa que la sigues oyendo. Yo tengo una historia si me pasa el tiempo me lo dice, porque a veces cuento historietas. Una historieta de una señora que su hija tenía infecciones de orina y consiguió del director del colegio, de un colegio a lo mejor de 500 niños, que su hija tuviera su baño para ella sola. ¿Entiendes? Y además la señora de la limpieza no podía lavar el baño de su hija, tenía que ser ella en el baño del colegio. Fijaros qué cosas, ¿no? Entonces, pues hoy en día sabemos que todo esto es mucho más difícil, todo esto es muy complicado, qué porras va a ser el bañador o el baño del colegio. Entonces, este es otro de los artículos top, y otro de los artículos top es este, fíjese qué cosa más interesante. Este grupo del doctor Ellen y Gibbons pusieron en contacto, quédense solo con las dos partes de arriba, pusieron en contacto Streptococcus y coli en contacto con tejido de la lengua y de vejiga. Y fíjense cómo el estreptococo se pegó al tejido de la boca, digamos, y no se pegó a la vejiga. Y en cambio el coli se pegó a la vejiga y no se pegó al tejido de la boca, a la lengua, por ejemplo. Por eso tenemos infecciones por estreptococo en la garganta y son raras las infecciones de orina por estreptococo. Igual que es muy raro tener amigdalitis por coli y tenemos infecciones por coli. ¿Y eso por qué? Pues por la razón, una vez dentro de esta complejidad, pues es porque tenemos unas situaciones muy concretas y es que las bacterias coli tienen unas fimbrias y esas fimbrias tienen unos receptores en el urotelio que son específicos para el coli. Por eso se pegaban a la vejiga los colis y no se pegaban los estreptococos, porque una de las particularidades que tiene nuestros cuerpos es que no sabemos por qué, pero el caso es que nuestro riñón y nuestras vías urinarias están llenas de receptores para distintos antígenos del coli. Entonces, por eso el coli se pega ahí y no el estreptococo, porque no hay receptores para el estreptococo. Y por eso no tenemos amigdalitis por coli, porque los receptores del estreptococo están en las amígdalas, ¿vale? Bueno, pues para tener una infección de orina, fíjese un poco lo que pasa. Esto es el urotelio, llega el coli tiene las fimbrias, en las fimbrias el extremo de la fimbria, la punta de la fimbria se llama adhesina. Y la adhesina tiene la capacidad de unirse a un receptor que son glucosfosfolípidos que están en la vejiga. Llegan, se ponen en contacto y entonces hay un receptor que es el receptor 4, que es un poco el que regula todo y dice ha llegado un sospechoso. Y entonces es cuando se pone en marcha el paso a la orina de los antibióticos naturales que tenemos en la vejiga. Es decir, hay mucha gente que dice, no, yo tengo una cistitis y bebo agua y se me quita. Una porra. Porque bebes agua y porque tenemos antibióticos naturales en nuestro cuerpo, que son la catelicidina y las defensinas. Bueno, pues si estos no sirven, entonces el Toller receptor 4 manda un WhatsApp. Y manda un WhatsApp a los leucocitos que están por allí cerca. Y el WhatsApp son las citoquinas, interleuquinas 6 y 8. Y le dice al leucocito, que hay trabajo. Y entonces es cuando pues el leucocito va a la vejiga, que es la piuria, las leucocituras de las infecciones de orina. Y acuérdense que hay un 5% de pielonefritis sin leucocituria, porque son los que tienen mutaciones o polimorfismos en el receptor del leucocito de las citoquinas. Todo esto es complejísimo y ven que la infección de orina, pues a Dios gracias, estamos sabiendo por qué pasa y estamos sabiendo que no es el baño del colegio, ni el bañador, ni nada de eso. Bueno, fíjese en la célula del urotelio, desde el Toller receptor 4 hasta las citoquinas, la cantidad de pasos intermedios que hay y la cantidad de proteínas que se están descubriendo y cuando están mutadas se produce la infección de orina. Se favorece, la infección de orina. De tal modo que podemos decir que no tiene infección de orina quien quiere, sino quien puede. Es decir, quien es propuesto genéticamente para tener infección de orina. Bueno, me explicaré un poquito mejor. Una infección de orina puede tener cualquiera, igual que una neumonía puede tener cualquiera, pero 15 no. Si tienes 15 neumonías, ya piensas en fibrosis quística, en alergia, no sé qué. Pues esto es igual. Si tú tienes infección de orina de repetición, tienes que pensar
que te defiendes mal genéticamente del coli. Y además, una cosa que se ha descubierto recientemente que explica por qué hay recurrencia de infección de orina es porque se han descrito que en la pared de la vejiga puede haber lo que se llama comunidades bacterianas intracelulares, es decir, colis que se quedan dentro de las células. Y cuando se descama la célula, vuelve a producir la infección de orina. ¿Vale? Bueno, ya no nos queda mucho. Pruebas de imagen, el DMSA. Con el tema del DMSA hay que decir que también hemos cambiado. Antes pedíamos una gamografía a todos los niños que habían tenido una pielonefritis sin excepción. A los 6 meses, el DMSA. Hoy en día ha cambiado, eso lo pueden ver aquí en la guía práctica esta clínica de infección de orina que está libre en internet, que ha publicado la Sociedad Nuestra de Nefrología Infantil, de tal modo que pues muchos trabajos coinciden que cuando hay cicatrices es cuando hay fiebre alta, persistente y prolongada, más de 48 horas, y cuando son bacterias distintas del coli. Aunque también si hay anomalías morfológicas o funcionales pues previas, ¿no? Es decir, que hoy en día también se selecciona la gamografía. Bueno, y ahora les voy a contar una historia personal mía, bueno, no está, lo primero que hay que decir es que no está indicada pedir gamografía al diagnóstico, para diagnosticar. Pero sí es verdad que en los libros viene que la prueba, el gol estándar, es decir, la prueba importantísima para diagnosticar una pielonefritis es la gamografía. Es decir, porque ves la zona de inflamación, que luego quedará o no en cicatriz, pero se ve una zona de hipocaptación. Bueno, pues fíjense cómo pues, yo me quedé con la cantinela esta y entonces empezamos a pedir gamografías a niños con pielonefritis en fase aguda. Y fíjense los resultados. Bueno, perdón, antes de todo esto, bueno, esto vamos a dejar para el final, vamos a seguir con los resultados. Entonces fíjense cómo encontramos que había una serie de niños que la gamografía era normal, y no se diferenciaban en nada de los que tenían gamografía alterada. Es decir, en nuestras pruebas de función renal el porcentaje de defecto de concentración era el mismo si tuvieran la gamografía normal en pielonefritis aguda. Si tuvieran la gamografía normal o anormal. La albuminuria no había diferencias, la NAC no había diferencias. Entonces, lo que nosotros pensamos, como el DMSA se filtra y se reabsorbe en los túbulos, si la gamografía era normal, si la corteza era normal, a lo mejor es que la infección estaba solo en la médula. Y nos hemos atrevido a eso llamarlo medulonefritis. Lo mandé al director del Pediatric Nephrology y ni siquiera lo pasó por los revisores. Y entonces pues, lo publicamos en esta revista, que es la revista china de pediatría. Por supuesto, esto nadie le ha hecho ni puñetero caso, pero es verdad, porque dice, mira, el loco ese de Canarias de ahí, que van en taparrabos, ¿entiende cómo va a enseñarnos esto, no? Entonces, fíjense, pero hay una cuestión que es real, es decir, hay niños con pielonefritis que la gamografía es normal, que la corteza es normal, la corteza, pero que esos niños se comportan igual a nivel funcional que los otros. A todas estas, es decir, que la prueba de concentración es un marcador muy bueno de pielonefritis aguda. Y entonces hemos encontrado un artículo, que es el mismo artículo que les dije antes, que inyectaban las bacterias por vena, donde en este artículo ya vieron que en determinadas bacterias producían, esto no lo leen bien, pero aquí dice que había lesiones en la médula y en la corteza nada. Es decir, que puede haber solo lesiones en la médula renal. Y la médula renal, hay que decir a todas estas que la médula renal es más susceptible a las infecciones, porque en este área se vio en estudios experimentales que había evidencias histológicas más precoces de infección. Se ha dicho que la médula renal es más susceptible a la infección que la corteza, porque la cantidad de amonio inhibiría la acción del complemento. Y ven en este estudio experimental, ven cómo esto sería la visión, esto es en ratitas, de una medulonefritis. Ven que la corteza está bien y la lesión está en la médula. Bueno, pues las células alfa intercaladas que el doctor Esteni nombraba el otro día y que es la causa de la acidosis tubular renal, pues también sirven para defender de las infecciones. Entonces, a mí quien me dice que una bacteria que está subiendo llega al uréter, llega a la pelvis, acuérdense que pielonefritis es de pelvis, llega a la pelvis, ¿por qué no se va a parar en la médula renal sin llegar a la corteza? ¿Por qué no? Si tenemos medios en la médula renal para defendernos de las infecciones. Bueno, ya les digo que yo estoy acostumbrado a veces a decir cosas raras y que no me hagan ni puñetero caso, pero bueno, lo de la medulonefritis yo creo que es verdad.
Pero bueno, ya veremos. Otra historia, insisto, ya estamos acabando. ¿Qué pasa con la profilaxis? Bueno, el otro día pues se nombró el primer diálogo de la profilaxis y yo dije que en el año 2006 había publicado con el doctor Garín, había publicado un estudio en el cual, pues aquí hay que decir que también fuimos valientes, y valientes los padres que nos aceptaron para crear cuatro grupos, niños con reflujo, con profilaxis y profilaxis, no reflujo profilaxis y reflujo no profilaxis, grado 1, 2 y 3, y vimos que no había diferencia ninguna. A partir de esto, es lo que se ha llamado de Spanish Boom. Y entonces se ha puesto ya en controversia absolutamente la profilaxis, es decir, ya todo el mundo, ya hay una gran controversia de algo que era unánime, dar profilaxis siempre en niños con reflujo o niños con pielonefritis de repetición. Entonces, ahora, después de 2006, se pueden ver trabajos como este, donde dice, ¿para qué tratar 2 años con profilaxis si puedo diagnosticar rápido y tratar bien una pielonefritis? Gente que está en contra de la profilaxis. Otros que dicen que pues, hay que considerarlo con prudencia, que hay casos en los que se debe dar. Y ha habido un estudio reciente, que es el estudio sueco, donde vieron que en las niñas con reflujo 3 y 4 la profilaxis era útil. Y el célebre estudio, el RIBUR, que se publicó en 2014, donde la frecuencia de infecciones de orina pues, fue más baja en los niños con profilaxis con Septrin que con placebo, aunque es verdad que había más resistencias al Septrin. Es decir, que hoy en día estamos en otra situación no resuelta de a quién le damos profilaxis y a quién no, porque está sin resolver. Pero, por lo menos, lo que vimos en el estudio nuestro, que reflujos 1, 2 y 3 no está indicado. 4 y 5 puede ser que esté indicado. Y si queremos hacer las cosas un poco mejor, sobre todo a nivel de profilaxis o de tratamiento, conviene que cada X tiempo vean, es un estudio que puede hacer la gente joven perfectamente, que son las sensibilidades locales de sus bacterias. Entonces nosotros cada 10 años, lo publicamos en la revista nuestra, pues vamos cambiando, ahora va a salir el que hemos hecho ahora, vamos viendo cómo cambia la sensibilidad de nuestras bacterias de nuestro medio. Y entonces fíjense cómo hemos aprendido que ya no podemos tratar las pielonefritis. Bueno, aquí a la gente joven hay que decir que las infecciones de orina son las infecciones donde el tratamiento es empírico, es decir, no puedes esperar a que llegue el cultivo, porque si el niño tiene 3 o 4 días fiebre alta, pues se hacen las cicatrices prudentes, es decir, hay que tratarlas cuando se diagnostica antes de que llegue el cultivo. Bueno, pues hemos aprendido que ya no podemos tratar con amoxicilina y clavulánico porque hemos perdido 10 puntos de sensibilidad. Y entonces ya estamos usando o bien los aminoglucósidos o bien la cefotaxima. Es decir, que va cambiando la sensibilidad local y eso es algo que deberían hacer ustedes en los cultivos de su hospital. De esto ya hablamos ayer. ¿Por qué son más frecuentes las infecciones de orina en niños con pielonefritis y malformaciones? No se sabe. Ya dijimos que los niños con hipercalciuria se defienden peor del coli y no se sabe el por qué. Y fíjense cómo una de las sospechas es que la alta osmolaridad que existe en la médula renal pues puede contribuir directamente al desarrollo de infecciones bacterianas. Y hay muchos niños con hipercalciuria que concentran demasiado bien la orina. Entonces yo no sé si eso pues tiene que ver o no. Bueno, y ya pues hemos acabado con 4 apreciaciones finales. Una, si se puede esperar a que llegue un cultivo, seguramente es que no hay que tratar. ¿Vale? Esa idea es importantísima. El tratamiento de la infección de orina es empírico. Si ustedes hacen un cultivo y dicen no, vamos a esperar a ver qué dice el cultivo. Y entonces, si el niño está bien, ¿para qué porras tratas nada? ¿De acuerdo? Hay que tratar, bueno, eso está puesto aquí, que hay que tratar pacientes y no análisis. Todo esto viene a cuenta de la célebre bacteriuria asintomática. Nunca traten niños con cultivos positivos y los niños están bien. Eso es la bacteria asintomática, que incluso es preventiva. Traten enfermos, no análisis. Si se hacen cultivos de control, en Tenerife, por ejemplo, hay una cierta costumbre de decir vamos a hacer un cultivo a ver si el niño se ha curado de la infección. Pues el niño está bien, es que está curado. Si no hay que hacer cultivos de control. Pero si hace cultivo de control es solo para buscar la bacteria asintomática. Y luego acabaré con la frase esta, que era de Mahler, que es tradición es abandono. Entonces tengan cuidado con la tradición, esa que nos ha dicho, hagan cistografías a todo el mundo para que no se escape ningún reflujo, traten las bacteriurias, es decir,
hay que plantearse, en estos temas tan corrientes hay que plantearse siempre los cambios, porque hay que intentar hacer las cosas bien, haciendo el menor daño posible a los enfermos. Y nada más, muchas gracias.